Claudio Sagardías y Alejandra Kraus. Claudio, presidente de Conatracops, de UTD, y Alejandra Kraus, comisionada experta constitucional, ex ministra del Trabajo, además, y con quienes vamos a hablar entonces sobre trabajo, constitución. Nosotros nos estábamos riendo, no sé si ustedes alcanzaron a escuchar algo, porque el Rojo Edwards está en contra y dijo que era socialista la Constitución. Y yo quedé impactada con sus palabras, voy a decirlo. ¿Qué te pareció a ti, Alejandra, que has estado vinculada? Me parece que las ideas del progresismo no se encuentran. Claro. No sé en qué idioma lo leyó. Serbio, porque tuvimos acá uno que jugaba en Serbia. En Serbio de repente lee el Rojo Edwards. A lo mejor un tema de anteojos. Claro, también puede ser. Claro, pero algo leyó mal, digamos. Completamente. Oye, yo quiero partir preguntando, si usted me permite, Alejandra, tu experiencia como experta, ¿cómo fue participar? Yo tengo el otro lado, me tocó participar en el anterior. Tú estuviste todo el proceso porque ustedes en el principio desarrollaron, después estuvieron ahí, no podían votar, pero siguieron ahí. Sí, efectivamente. Y hasta el final podían seguir opinando y siempre podían pedir la palabra, no votar, pero sí estar ahí. Y eso es sano. Siempre. Nosotros teníamos derecho a voz. Siempre, o sea, no te la podían negar. No la podían negar. Eso y bueno. En el caso de la subcomisión de la cual yo participé en el Consejo, que es la misma de la comisión experta, que es la subcomisión de Derechos Sociales, Económicos, Culturales y Ambientales, el presidente de la comisión fue Germán Becker. Y yo debo reconocer que él fue un presidente que le dio espacio a los consejeros, sin duda, tenían derecho a voz y a voto, sí, pero también a los comisionados, y comisionados de derecha y comisionados de la centroizquierda o izquierda. En mi caso, imagínense, nosotros, la Democracia Cristiana, ni siquiera tenía consejero. Claro. Ni siquiera tenía consejero. En consecuencia, la participación, yo agradezco infinitamente a los consejeros de Unidad por Chile el espacio que me dieron, la generación de confianza para poder enfrentar, digamos, lo duro que estaba haciendo el debate en esta etapa. Así que yo agradezco, pudimos participar, y mi compromiso era acompañar el proceso. Habíamos tenido una buena experiencia en la comisión experta, logrando consenso, al menos en nuestra comisión. En consecuencia, yo no podía dejar de cumplir el mandato constitucional. ¿Y te quedaste hasta el último día? Hasta el último día intervine en el Pleno, como lo hicimos todos los expertos. Tenía harto corazón. Soy tosuda, soy comprometida. Sí, bueno. Y había que estar. Claro, te habían dado un trabajo y tú cumpliste hasta el final, y eso me parece. Lo que pasa es que aguante. Aquí nosotros manifestamos antes que tú llegaras que teníamos una cierta admiración por ti, tanto Hassan como yo lo presentamos, lo dijimos, por tu labor como ministra y por tu labor ahora, porque hay que tener aguante. Así que una admiración por ti. Y te voy a decir una cosa, Alejandra, bien medio personal, no sé si me van a retar después. Yo fui demócrata cristiano muchos años, fui militante, etcétera. Y tengo muchos amigos demócratas cristianos. Entonces, yo todavía no me explico por qué Alejandra Kraus es demócrata cristiana. Ya, pero no digan nada. Porque los demócratas cristianos nacimos para los cambios y transformaciones. Sí, yo sigo pensando igual. Yo sigo pensando igual. Y por eso sigo ahí. ¿Qué pasó? Por eso sigo ahí. ¿Qué pasó? No hemos renunciado. Bueno saberlo. A mí me gusta lo de la unidad de trabajo digno, que ha venido varias veces. Sí, unidad del trabajo digno. Está acá en el programa para entregar sus ideas, y ya tomaron una decisión, ¿no? Que es estar en contra. Sí. Bueno, primero saludarlos a Alejandra, Daniel. Gracias. Bueno, nosotros como Unidad de Trabajo Digno, yo soy presidente de la Confederación de Comercio. Sí. Pero Unidad de Trabajo Digno ya agrupa más gente, está el tema de gente de la TV, está minería, tenemos gente gráfico, comercio, casino. Somos más de 120.000 trabajadores a nivel nacional, y la semana pasada, apenas terminó el proceso, nos reunimos, bueno, ya sabíamos hace rato ya que íbamos a ir en contra, o sea, nos reunimos, hicimos un análisis, gente desde Arica a Puerto Montt, vinimos dirigentes de todos lados, hasta Punta Arenas, y de verdad tomamos la decisión, ya la traíamos todo decidida, o sea, fue más que nada exponer y decir, ¿sabe qué pasa con el mundo del trabajo? ¿Ya? ¿Dónde está el derecho a la huelga real y efectiva? ¿Vamos a seguir con lo que tenemos? ¿Ya? ¿Qué pasa con la negociación ramal? Vamos a tener una negociación que podamos tener pisos, a lo menos, claro, y después negociar en cada sindicato. ¿Ya? Entonces,
Y además que tuvimos en el primer proceso, ¿no? En el primer proceso hicimos una nueva presentación, Sí. en este proceso volvimos a participar, estuvimos en las universidades, dimos nuestros puntos de vista, llevamos nuestras propuestas, pero nada, yo creo que el mundo, ¿cómo se llama esta constitución de los republicanos? Se perdieron una posibilidad, una oportunidad enorme como país, tener una sociedad digna, ¿ya? Una sociedad que se reencuentre. Si yo soy trabajador, yo trabajo todos los días, todo el día, ¿ya? Y toda la gente de comercio y toda la gente que representamos, ¿ya? Teníamos la esperanza y la fe de tener un trabajo digno y decente. Si no pedimos nada, no sé qué es tanto. Ese ¿ya? era el concepto, además. Trabajo digno y decente. ¿ya? Claro. Entonces, para eso necesitamos una huelga real y efectiva, una huelga que no esté supeditada a tener, que sea efectiva, real. Hoy día la huelga que tenemos hoy día nos piden servicios mínimos, al final, ¿a qué hora tenemos huelga? Y no solamente supeditada al tema de la negociación colectiva, sino para defender el proceso después. La Corte Suprema ha dicho que la Corte Suprema ha ido en contra del texto propio del Código del Trabajo, cuando ha dicho que la huelga puede ir más allá de la negociación colectiva arreglada. Sí, ¿te sabías eso? Sí. Y la Corte Suprema ha hecho interpretaciones mayores. Bueno, lo que yo entiendo que con esta nueva reglamentación solo corta, ¿no? Porque Absolutamente, porque a diferencia del texto vigente, Daniel, Alejandra, Claudio, es que hoy día no se dice nada. Exactamente, no dice nada. Y al no decir nada, Lo deja abierto. tú dejas abierto al debate legislativo, y aquí en el caso concreto en Chile es la construcción a través de jurisprudencia, fallos, sentencias del Tribunal Constitucional, en que los convenios internacionales, los tratados internacionales que hemos suscrito han sido, digamos, determinantes para establecer la huelga como un derecho humano fundamental. Claro. Que no esté limitado a la negociación reglada como queda en este Es que proceso. eso es lo que hemos fallado siempre. O sea, está limitada a este proceso de negociación colectiva que tenemos hoy acá, ya que solamente está en los últimos días de terminar la negociación colectiva. Es un proceso que más encima te piden servicios mínimos y te queda todo el mundo trabajando, con la fragmentación que tenemos, un montón de sindicatos participando. O sea, ¿a qué hora tenemos huelga efectiva real? ¿Cómo defiendo yo lo poco y nada que gané en el contrato colectivo? ¿Ya? Bueno, eso es un punto. Yo quería preguntarles porque sobre las propuestas populares. Nosotros en el primer proceso hubo muchas propuestas populares. Iniciativas populares de norma. Sí, iniciativas populares de norma. Entonces, en este segundo proceso no participó tanta gente, hay mucha gente que votó nulo, ¿cierto? Blanco, bla, 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 pero hubo iniciativas populares, llegaron muchas. Y en materia laboral llegaron dos grandes, o tres grandes, ¿no? Trabajo decente, negociación ramal, o sea, hubo iniciativas populares, como en otras áreas, ¿no? Como los animales, bla, bla, bla. Y la crítica que se hizo en el primer proceso fue, no tomaron en cuenta las propuestas de iniciativas populares. Bueno, aquí tampoco, o estoy mal, Alejandra, tú que estabas ahí. Efectivamente, como bien dices tú, se presentaron iniciativas populares de norma, particularmente en materia de trabajo fueron dos, en que perfeccionaban el texto del anteproyecto, profundizaban qué era la aspiración de los consejeros de Unidad por Chile, entendiendo que el piso era el texto del anteproyecto, y no fueron consideradas. Ahora, lo particular, Daniel, es que muchas veces, a propósito de la consagración de la propiedad sobre las cotizaciones previsionales en seguridad social, que es la norma que queda, la derecha argumenta de que debía recogerse la iniciativa popular de norma no más con mi plata, o no sé Sí, cómo se llama. No, con mi plata no. Con mi plata no. En consecuencia, Ale, hay un ¿te puedo pedir un desnivel. favor, Alejandra? Sí, que te pongas bien cerca del micrófono, y lo mismo tú, Ya. Claudio, por favor. Ok. Es que son bien unidireccionales. unidireccionales. Entonces, Perfecto. cuando miramos para el lado, como que... Ya, no. Ya. Eso. No, Eh, pueden mirar para el lado. Yo me muevo. Pero mirando el Bueno, de repente había consideración por otras, y no por los trabajadores. Y otro elemento que es súper importante tener en consideración. Durante el debate en la comisión experta, donde había una gran defensa respecto de las normas del orden público económico, todo lo que es tributario, de propiedad. Banco Central, no sé qué. Pero esencialmente derecho en esta comisión, derecho de propiedad, Ah, ya, sí, agua, ya, sí. etcétera. Y era esencialmente mantener algo que es anómalo en el derecho comparado, en las constituciones del mundo, un derecho de propiedad larguísimo, reglamentado, ¿para qué decir?
Pero nos pareció que si queríamos un texto que reflejara las visiones de este mundo, está bien, pero los derechos de los trabajadores no podían no estar con la debida consagración. Y eso nos permitió consagrar el derecho al trabajo decente y la libertad sindical con sus 3 institutos o sus 3 derechos. Y ahí decir, perfecto, está bien, si podemos entendemos que este Chile es de muchos, pero los derechos de los trabajadores nunca más pueden ser postergados. Y eso nos permitió llegar a acuerdos. ¿Qué ocurrió? En el Consejo se profundiza el orden público económico, las normas que quedan, con normas específicas, especialmente en tributos, el derecho, el acceso al agua, la propiedad de los derechos de aprovechamiento, con los 3 uso, goce y disposición. Temporalmente cierto, pero ya los transo en el mercado. ¿Ah? Ya derecho al agua. Se profundizó y los derechos de los trabajadores se limitaron. Entonces, eso no es bueno para el país. Yo coincido con Claudio. Los trabajadores son esenciales para la generación de riqueza en el país. En consecuencia, debieran tenerse esa valoración. Sí, solamente decir, quedó consagrado sí el derecho al trabajo decente, Sí. pero nada más. Sí. No, claro. ¿Qué sacamos que tener un título? Si Bueno, nosotros es que- tenemos- pero se consagró algunos elementos. Sí. Se restringió. Hoy día consiste y no comprende, que es Claro. un concepto más amplio. Pero, Claudio, yo soy una mujer que siempre trato de rescatar lo positivo. Ya. Al menos en nuestro país. El trabajo decente no es algo que no valoremos. Estamos dispuestos a eso. Y no es un tema onunista de la ONU. Claro, eso es absurdo. No, pero yo creo No. que yo coincido con Claudio en que la disminución de los derechos de los trabajadores, la negociación ramal, la huelga general, que todos puedan negociar colectivamente, que todos puedan tener huelga, sí se disminuyó. Porque están limitados en la actual Constitución quienes pueden tener huelga y quienes no, quienes pueden negociar colectivamente. En la actual Constitución, de hecho, está prohibida la negociación de los estamentos públicos, Exacto. que se hace igual, Que se hace igual. e incluso se hace ramal. Incluso había comisionados de derecha que estimaban que debía regularse como un derecho tal como había quedado en el anteproyecto, porque en los hechos existe po. todos los años. Exactamente. ¿Ah? O sea, tienen negociación ramal que no tienen los privados y Exacto. lo tienen como ente. Bueno, Bueno, además existen negociaciones ramales en nuestro país, los panificadores y las manipuladoras Y la de manipuladoras alimentos. de alimentos, Existe. pero porque prestan servicios, por lo menos las manipuladoras de alimentos, para todo lo que es la entrega de alimentos en colegios. Pero tú requieres, público. para efecto de las concesiones, Por eso. a propósito de la ley de presupuesto, tener establecido las remuneraciones, todo lo que supone las condiciones laborales y de remuneración en el país anualmente. Sí. En los hechos existe. Sí, los hechos existen, sí. Ale, bueno, ya hay varios partidos políticos se han decidido a decir, ¿no es cierto?, que van a votar en contra. Por ejemplo, el PS, el PPD, la ADC también, ¿no es cierto?, Toda Unidad para Chile, el Frente Amplio también, ya lo han dicho. Y finalmente, aquí estamos hablando ahora de los retrocesos en derechos de los trabajadores, pero hay retrocesos en derechos... Retrocesos en derecho. Eso es. Mujeres, Sin, claro. especialmente. Entonces, Ah, por las eso te mujeres. quería preguntar específicamente cuáles son los que tú consideras que son los mayores retrocesos. A ver, yo creo que el texto que se va a proponer, que fue aprobado por el Consejo y se va a plebiscitar el próximo 17 de diciembre, tiene varias falencias. Yo creo que esa promesa del texto que nos una, La casa de todos, una que nos una. la que nos... Exactamente. La cocina de todos. por ejemplo. No, yo soy más cariñosa ya. Pero el texto que nos une, un pacto social, valórico, cultural, político, en que nos podamos ver reflejados unos y otros, eso ya no es. No está Ya claro la no forma... fue. No No fue. fue. ¿No es cierto? No fue. Tiene normas
técnicamente construidas en forma incorrecta, Sí, claro. que van a afectar el diseño de políticas públicas. Hay otras políticas públicas que nunca debieron estar en la Constitución, que son materia de ley. Impuestos. Impuestos, contribuciones, la rebaja de los gastos para, ya no es producir la renta, como es lo que tú haces en la declaración de renta, sino que para generar el desarrollo adecuado de la familia en educación, de las personas que paguen declaración de renta. No es para los trabajadores, no es para la clase media. Entonces, bueno, esos elementos que debieran estar en una ley, debieran ser propias de las exenciones tributarias propias o qué sé yo. Entonces, bueno, y en retroceso, en salud, en seguridad social, en educación. Lo de educación tiene dos elementos tremendamente complejos, que es la constitucionalización del voucher, vale decir el financiamiento por estudiante, que es horrible. Por estudiante, y además... Y por asistencia de estudiantes, que es peor. El homeschooling, en la libertad de enseñanza le permite a los padres dar la educación y ser financiados que quieran, que educar a los niños en su casa, sacarlos de lo que es el entorno, del desarrollo propio, es lo que significa el crecimiento con otros. El tema curricular, la exigencia 50 horas lectivas, son cosas de política pública que quedan en la Constitución. Parece una ley general de educación compleja. Bueno, en paridad, que no solo es la del debate sobre el qué y el quién, a propósito de la interrupción del aborto. En igualdad salarial, nos dicen que se estableció. No es verdad. No. En el anteproyecto se habla de igualdad. Ahora se proscribe discriminación arbitraria. ¿Qué es lo que dice ¿Y qué dice el Código del Trabajo? Por favor, si la discriminación arbitraria o diferencia, eso es un principio. Sí, estamos hablando de principios. De principio de la Constitución. Sí. Entonces, y tienes temas de potestad reglamentaria muy complejos. Le entregas solo a la ley, la limitación y regulación de derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Y eso, en un país como el nuestro, donde has construido un andamiaje de reglamentos, ordenanzas municipales, que van a quedar afectados porque expliquemos eso, ley. Expliquemos eso, para que la gente entienda. A ver, cuando los sistemas para dictar normas no solamente están en el Parlamento, están en el Poder Ejecutivo, a través de decretos, de resoluciones, de dictámenes, etc. Entonces, la potestad reglamentaria de dictar normas o normas en general no solamente radica en el Parlamento, están en todos los frentes, en las municipalidades, las ordenanzas. Claro. Entonces, cuando tú restringes eso, lo restringes al Parlamento, le quitas facultades para incluso, ni siquiera para organizar incluso, porque a veces solamente organizar cosas. Nosotros estamos haciendo ahora una ordenanza que es la primera vez que se hace de medio ambiente. Por ejemplo, que regula el aseo, de ruido, si tú quieres. Probablemente, producto de esa ordenanza, vas a afectar derechos de otros. Vas a afectar. Por supuesto. En consecuencia, eso no lo vas a poder hacer porque es solo por ley. Ese es el punto. Cuando afectes derechos, es solo por ley. Entonces, esto puede tener una apertura tal que al final solamente todo tiene que pasar por el Parlamento, y eso con la demora que tiene, y entregando cuestiones que son de convivencia diaria y algunos temas. A ver, yo trabajé en el Ministerio de Obras Públicas en 2 periodos bastante y se dictaban resoluciones, etcétera, para, por ejemplo, la reapertura de caminos. Por ejemplo, hay gente que cerraba caminos. Estoy viendo un ejemplo súper básico. Cerraban caminos, nosotros dictábamos resoluciones de apertura de caminos. Claramente estás afectando el derecho de un tercero, pues si tú estás diciendo, abra ese camino que usted cerró. Entonces van a decir, no, ahora tiene que ser por ley. Entonces van a poder cerrar caminos. ¿Y cómo lo voy a hacer? Es mucha la reglamentación. Y además hay otra norma, Daniel, que dice que tiene que estar en el núcleo esencial de la norma. Vale decir, no te va a servir una ley general, porque tiene que estar ese derecho. Muy especificada. Muy en esencia. A mí me preocupa también el artículo 31, inciso 7, que faculta al presidente para poder restringir la libertad de locomoción y arrestar personas en sus propias moradas.
Por la declaración de estado de sitio, el presidente de la República podrá restringir la libertad de locomoción y arrestar a las personas en sus propias moradas o en lugares que la ley determine y que no sean cárceles ni estén destinados a la detención o prisión de reos comunes. Podrá además suspender o restringir el ejercicio de derecho a reunión. Sí, yo creo que eso se parece Es bastante... al artículo, yo ese lo artículo encuentro hasta octavo peligroso. de la Constitución del Sí. 80, de la dictadura, ¿no? No sé. Es que yo creo que es peor. Mira, voy a ir un poco al mundo del trabajo. mi Sí, por mundo, supuesto. ya. Pero por favor. Nosotros hoy día, después del 4 de septiembre del año pasado y de esta constitución republicana que tenemos hoy día, o que esperan, la vamos a votar en contra, estamos claros, los trabajadores y la sociedad civil en general, yo creo que los chilenos somos bastante inteligentes y vamos a votar en contra. Pero lo que están haciendo ya las grandes empresas, ¿ya? Aprovechándose que vamos a tener menos derechos, aprovechándose de decirte en tu cara, Daniel, en tu cara, no vamos a respetar más derechos fundamentales como, por ejemplo, derechos tácitos o adquiridos, porque no les interesa, porque hoy día prefieren pagar multas y con esta nueva constitución va a ser peor. Es peor, los retrocesos de verdad para nosotros es enorme, ya como trabajadores y de sector privado específicamente, ya, pero para los públicos también. O sea, todo lo poco y nada que hemos avanzado en derechos, ¿cuánto nos ha costado sacar una pequeña norma, ir al Parlamento, estar peleando, qué sé yo, con días irrenunciables para nuestro sector? Con esto vamos a quedar a pie pelado, vamos a seguir peor. Por lo tanto, de verdad, nosotros hoy día vemos como el gran empresariado, específicamente, ¿ya? La gran empresa, ¿ya? Que no son más de 7 o 8 grandes empresas del sector comercio, ustedes lo ubican, no la vamos a nombrar acá, cómo han ido quitando, sobre todo en este último año y en estos últimos meses, ¿ya? Quitando derechos a los trabajadores. Derechos, la primacía de la realidad no la conocen. O sea, cuando tú le hablas de la primacía de la realidad, ¿qué es eso? O sea, hoy día están desconociendo todo porque los republicanos lo hicieron para el gran empresariado. Esta constitución lamentablemente no tiene nada de unidad, nada para que los trabajadores y la sociedad civil en general nos reencontremos. Porque esa era la idea de esto. Para eso salimos el 19 de octubre, el año 19, el 18 de octubre, el 19, y seguimos avanzando. Y esperamos que esto votemos en contra y pues veamos cómo lo arreglamos en un futuro o lo haremos en el Parlamento. Pero los trabajadores del sector comercio, que somos hartos, que pocas veces antes salía a la calle, hoy día ustedes lo ven constantemente mucho más organizado. Y este elefante grande, que son más de 1,5 millones de trabajadores, está despertando. Y esperamos que sea un despertar para bien, para defender nuestros derechos y defender una nueva constitución el día de mañana, no esto. Porque esto lo hizo un grupo de republicanos, ¿ya?, que lo hicieron exclusivamente para ellos y para un sector específico que es el gran empresariado. Tú te refieres, y no en el ámbito constitucional, sino, por ejemplo, los contratos multitarea. Los contratos multiobjetivos, multitarea, que están prohibidos, que la Dirección del Trabajo lo ha dicho todas estas veces, que lo han interpretado, etcétera, etcétera. Incluso las normas del Código del Trabajo dicen que tienen que estar definidas las tareas en el contrato. La Dirección del Trabajo multa y sigue multando a las grandes compañías, Cencosud, Falabella y otras, y ellos siguen haciendo contratos multitareas, y lo siguen haciendo a diario. Trabajador que entra, trabajador que le hacen un contrato multitarea, que es que tiene que vender, por decirlo así, viene ejemplo aplicado, tiene que vender, pero los que están por ejemplo, los que están en Falabella, tiene que vender, tiene que empacar, tiene que no sé qué probador, son multitareas que no, incluso en un supermercado, te lo digo. Mira, yo soy de supermercado. Un tiempo está en... Yo iba a decir de supermercado. Un tiempo está reponiendo, al otro día está en la caja y el tercer día está vendiendo chancho. Pero mira, si es peor. Ustedes no, a ver, yo soy trabajador de Cencosud, ¿ya? No tengo ninguna... Disculpe que ya no me gusta nombrar las marcas. Pero lo mismo, sí. No, sí, a lo mismo. Pero no te preocupes. tú eres no en la tenemos mañana, oficio de eres el Cencosud. gerente y en la tarde eres el que hace el aseo. Nuestro sector mayoritariamente son mujeres. Claro. Tienen que descargar hasta camiones. ¿Sabes? O sea, la norma de los 25 kilos, en cualquier parte. Sí. ¿Ya? Eso es lo que ha hecho este proceso, este último proceso. Eso hemos ganado del 5 de septiembre del año recién pasado hasta ahora. O sea, se están pasando a llevar todos los derechos de las y los trabajadores, en especial de las trabajadoras. ¿Ya? Vean lo que pasa en los malls. ¿Ah? Vean lo que ha pasado con nosotros, con nuestras grandes demandas, ¿ya?, con el tema de que hemos votado en las noches. Hemos tenido mujeres violadas, ¿ya?, violadas. ¿Ah? No estamos hablando, y con nombre y apellido. O sea, Y no las van a dejar, no tienen derecho no hay acercamiento, no hay nada.
no hay acercamiento, no hay nada. Entonces, nos Ese es el perdimos. problema con esto de que no se haya aprobado la ley que quería restringir. La de 19 horas. Claro, hasta las 19 o 20 horas, como querían dejarlo. Más allá de ese horario en específico, digamos, yo creo que ese es un caso, o sea, se conocen varios casos de mujeres que han sido asaltadas, violadas. Vejadas. Una chica de farmacia que fue pero lo que yo encontraba terrible es que no les ponen ninguna cosa que las pueda llevar a su casa. Antes, yo me acuerdo cuando, al menos cuando yo partí trabajando hace 25 años, a mí cuando salía desde cierta hora en adelante, porque yo hacía turno además, a veces salía a las 3 de la mañana del diario, nosotros todos teníamos, o si te pasaban a buscar, o tenías que llegar muy temprano, antes de las 7, también te pasaban a buscar, porque estaba oscuro. Mira, y ese era como, antes era como un derecho adquirido de los trabajadores y las trabajadoras, que hoy día no se cumple. El sector que yo represento, en especial el sector privado, nosotros, los que somos de los 80, yo empecé en el 86 a trabajar en esta empresa. ¿Existía el sábado de inglés? ¿Existía qué cosa? cosa? Sábado de inglés. Los trabajadores salíamos a las 14 horas y volvíamos el lunes. Claro. Poco a poco, el 82, 89 ya cooperamos. Nos quitaron todo ese tipo de derechos. Saliendo a las 23 horas, recuerden que hay locales, o había locales que no cerraban, 24 horas. ¿Ah? Qué locura. Bueno, hay un avance con las 40 Ahora, horas, Victoria, ¿no? Claudio, sí, sin duda, las 40 horas. Sí, yo por creo que supuesto. es un gran- Es un avance, Claro. pero quiero decirlo también para nuestro sector, y disculpen, lo tengo que decir, Sí, sí. ya con todo, se lo dijimos también a la señora La ministra. Yanes Jara, ya, que trabajamos bastante con ellos. Si bien es cierto, es un avance, ¿ya? Próximo año tener 44, 42 y 40, pero para nuestro sector, con la famosa automatización, con la robotización, lo más probable es que el 28, nuestro sector, no nos va a servir, porque ya las jornadas que están en nuestro sector son de 10, 20 y 30 horas. Ya las jornadas completas cada día. Por eso nosotros teníamos esperanza en esto, de tener un Estado social, democrático y de derecho. ¿Ya? Claudio, a propósito de el relato que tú hacías respecto de las trabajadoras que se han visto expuestas, su integridad, han sido, la verdad que se me... ¿Qué querés que diga? La solidaridad. Después si quieres Y le comento nombres. No, además decirle como que tenemos que tomar como el deber de informar si hay... Sí. El empleador está obligado a garantizar la vida y la salud integral Exacto. de sus trabajadores, más el trabajador o trabajadora que se vea expuesto, que sienta, pueda advertir y hacer abandono sin que se configure la causal de término de la relación laboral. Yo creo que de verdad la dignidad... Por eso nosotros, de esa Alejandra... mujer, yo tengo que decir que ahí yo me remuevo, es como cuando pasa algo con un niño o una niña. Yo confieso que ahí se me remueve todo mi sentido de justicia. Mira, nosotros como trabajadores, y lo pedíamos en el texto constitucional antiguo y ahora igual, o sea, la pasada y la de ahora, tener una dirección autónoma, dirección del trabajo Dirección autónoma. del trabajo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hoy día tenemos leyes. De hecho, si respetáramos el 184 bis, lo que tú dices, sería un avance enorme. Pero Leyes las que leyes, ya hay, nada. claro. O sea, si tenemos Sí, esa leyes. es la cuestión. Mira, acabamos de aprobar el convenio 190. Del abuso, del acoso. Del abuso, el acoso. Y si no tenemos quien nos fiscalice, quien en realidad ponga de una vez por todas que cuando vayan a fiscalizar, sea la empresa que sea la más grande de Chile y podamos clausurarla. Si es cosa que ustedes vean aquí cuánta gente en el mall grande, ¿cómo se llama? Costanera Center, ¿ya? ¿Cuánta gente se ha tirado? Ha muerto. ¿Y qué es lo que hacen? Le La colocan ponen un una pañito y cuestión siguen encima. todos trabajando. ¿Qué pasa con esa Increíble. trabajadora que está en ese local del frente y que vio que cayó? Una ¿Cómo persona quedó ahí. psicológicamente? Si eso es lo que pasa en este país. Es como, de verdad, nosotros, las y los trabajadores de UTD, Unidad de Trabajo Digno, estamos luchando y queríamos un texto constitucional acorde a la realidad del país, al reencuentro, a una sociedad digna, decente, pero nos encontramos que vamos a tener que votar en contra, ¿ya? Y seguir esperando, ¿ya? Seguir esperando y que ya esa espera en algún momento va a reventar en alguna parte, ¿ya? O sea, ¿qué quieren? ¿Nuevamente un nuevo estallido social? Sí, Yo no lo quiero. respecto de la dirección del trabajo autónoma,
¿Quién propuso eso en la norma anterior? Gracias. La redacté yo, la puse ahí y fue aprobada. Es lo único que puedo decir. Sí, Ahora no hay nada de eso. Y lo hicimos Nada. autónoma porque no tenía que depender del ministro del Trabajo de turno, del Exacto. gobierno de turno. Entonces, con una dirección del trabajo autónoma, tú podías... ¿Y eso qué significa en el fondo? Significa que tiene patrimonio propio y no depende del ministro del Trabajo de turno, sino que se elige un director del trabajo y ese sigue, no importa, habrá un El cierto gobierno número de de- años, pero no depende de que lo pueda sacar como cuando hay cambio de gobierno. Entonces, ¿y por qué nos preocupaba? Porque en el gobierno de Piñera, ¿cierto?, las interpretaciones que se hacían de las normas, muchas de ellas, y sobre todo en pandemia, sobre cuando podías despedir, por ejemplo, en caso Claro. fortuito o fuerza mayor, no, hay pandemia, puedes despedirlo. Hay interpretaciones, pueden leerlas, pueden buscarlas. Entonces, la independencia de una inspección del trabajo que no dependa del gobierno turno, y en los casos de cuando gobierna la derecha, las interpretaciones son pro empleador, ¿cierto? Bueno, ahí teníamos la facultad de decirlo que tuviera. Pero eso fue rechazado. Quedó letra muerta. Además, Daniel, yo creo que la norma que tú logras consagrar, de una u otra manera también responde a estándares internacionales, Sí, porque claro. no hay que olvidar que la OIT hizo presentaciones durante la convención en el sentido de cuál era la aspiración o qué debía una constitución social. Sí. Una constitución. Y ahí aparecían muchos elementos. Y además con la comparación respecto de otras constituciones o otras normativas. En consecuencia, es responder también a estándares internacionales. Claro. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, a propósito del trabajo decente, que viene y que la proscripción de la discriminación arbitraria en materia salarial por igual valor, trabajo por igual valor, especialmente entre hombres y mujeres, eso ni siquiera responde a estándares internacionales, Sí. a estándares establecidos por la OIT, en la cual no nos olvidemos que nosotros somos parte de la OIT, Exacto. somos parte del Consejo de Administración, es un órgano tripartito donde tienen representación los empleadores y participan los trabajadores y el gobierno. Los grandes empresarios de nuestro país no debieran darle vuelta la espalda a los trabajadores y a estos estándares internacionales porque son parte del Consejo de Administración. Increíble, ¿eh? Marcela Olivares dice, entendieron mal, era una que no que no es una. Una que es ninguna de esas. Marisol Soto dice, con la Constitución se pierden todos los derechos laborales. Andrés, es importante tener gente que participó en este proceso para entender mejor. Lo dice por Alejandra, justamente. Y Alondra dice, me gusta la combinación de invitados, un trabajador junto a una mujer con trayectoria política. Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo en este momento. Y para cerrar, ¿cuál es el llamado que están haciendo a los trabajadores y a las trabajadoras frente al plebiscito del próximo 17 de diciembre? Claudio y Alejandra, los Bueno, escuchamos. primero, ser optimista. ¿Ya? Votar en contra, primero en contra. Perfecto. Ser claro, votar en contra, ser optimista, ver cómo avanzamos, lo haremos en el Parlamento, seguir avanzando, ¿ya? Pero hay que votar este texto en contra, ¿ya? O sea, y nos estamos preocupando y ocupando, porque esta cuestión no se Eso trata es. solamente de... Nosotros sabemos cuál es el 38% que votó la última vez a favor. Hoy día sabemos que ese 38% ya está convencido. Tenemos que ir por ese 62%, que tendremos que ir a las poblaciones, que tendremos que ir a la Junta de Vecinos, y lo vamos a hacer. O sea, vamos a estar en la calle, ya como lo hicimos en la antigua, y ahora con mayor razón, porque nos quedan pocos días, solamente hacer un llamado a todos los trabajadores del sector comercio, en especial a todo el sector privado, en contra. Aquí el trabajo digno, decente, quedó totalmente obsoleto. Gracias. Muy bien, Claudio. Alejandra, ¿quieres dar algún mensaje? A ver, fundamentalmente decirles que creo que se pudo tener una mejor constitución. Chile se lo merecía. Yo invito a los trabajadores y trabajadoras de mi país que se informen, que lean. Cuando hablamos de trabajadores estamos hablando de hombres y mujeres de familias. Esto no nos puede ser indiferente la calidad de vida, las condiciones laborales, porque en definitiva es nuestra vida.
Pasamos muchas horas en el trabajo. Se la quitamos a nuestras familias, a nuestras vidas personales, lo que fuere. En consecuencia, los invito a leer. Los trabajadores son tan importantes, esenciales para la generación de estabilidad, de certeza, de riqueza del país. Queremos trabajadores comprometidos con la democracia y yo los invito fundamentalmente a informarse. Yo trabajaré por la dignidad, estoy comprometida por la dignidad de hombres y mujeres de mi país. Me da una tristeza infinita que no hayamos logrado tener un buen pacto social. Eso. Muy interesantes los mensajes finales y muchas gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran conversando de esto que es tan importante y que tenemos que informarnos porque el 17 de diciembre hay que ir a las urnas. Y el rol que nosotros cumplimos tiene que ver justamente con informar, con informarse qué es lo que se dice en este texto para que vayan a votar en conciencia el próximo 17 de diciembre. Cada persona juzgue, por supuesto, en conciencia, pero en conciencia, con conocimientos reales de lo que está votando. Así que no se fije si el presidente o no sé quién va a votar en contra o a favor, fíjese en el texto. Exacto. Fíjese lo que dice, Ojalá fíjese los derechos de los trabajadores, así. Fíjese los derechos de las mujeres, fíjese en la componente de la estabilidad y la estructura política. Que se debe votar por no sé qué, no, es el texto. Como no lo hizo en el anterior, hágalo ahora. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan. Hablamos de lo que nadie habla. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.